Día muy intenso, han pasado muchas cosas. Día que ejemplifica que no siempre las cosas salen como están planificadas, pero hay que resolverlas. Es más, es el podcast perfecto para contar la historia que ha pasado hoy. ¿Qué ha pasado hoy? Empezamos ya con la historia de hoy. Empieza, ¿qué ha pasado hoy? Hoy nos presentamos en el de Jóvenes, que es donde grabamos siempre, y desapareció la llave de la sala en la que grabamos. O sea, yo llegué a las 9:30 a la sala a grabar. La persona que se encarga de darnos la llave de repente nos dice: no hay llave. Llega Jordan, contento: bueno, chicos, vamos a grabar. Jordan, no hay llave para grabar. ¿Cómo que no hay llave para grabar? No hay dónde grabar. Bueno, no pasa nada, desayunamos con el invitado, tomamos algo, ahora nos pasamos. No tuvimos ni que ir, se acercaron donde estaban nosotros a decirnos: oye, mira, que no hay llaves, que no podéis grabar hoy aquí. Eran las 11:30, llevábamos 1 hora y media con el invitado y nos tocó resolver el problemilla y aquí estamos, en casa de Robert, que nos ayuda siempre, que está detrás de cámaras y para este tipo de situaciones siempre nos ayuda, y aquí estamos. ¿Tú cómo viviste la situación? Yo iba tranquilamente, entré al de Jóvenes sonando Akon. Nada, en serio. A ver, nada, adaptarse. Al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Sí. Puedes planificar todo un montón, que oye, la vida te lleva por un camino, o te adaptas y resuelves, o entras en una especie de parón mental, te bloqueas y la cagaste. Así que nada, Sí. es un poco, yo definiría el día de hoy como la definición en sí de lo que es el proyecto. Es un hacer y seguir haciendo. Oye, y sobre la marcha, corregir, adaptamos, etcétera, porque el plan de este fin de semana era grabar una serie de episodios que no se ha podido dar, pero se reorienta, se planifica y para la siguiente sale. Total. Sí. Oye, vamos a hablar en concreto, porque claro, desde nuestro primer episodio hasta este, ha habido muchos cambios. Cambios desde el punto de vista de reuniones semanales para intentar planificar las cosas, a la hora de enfocar las entrevistas. Al principio hacíamos mucho más estructuradas, guionizadas, y ahora vamos a hacer 3 bloques y dentro de esos bloques definir cómo tiramos. Hablemos de eso. También el cómo orientar los contenidos de redes sociales. Empezamos de una manera, hemos ido poco a poco virando hacia otra, con correcciones, cosas y tal. También porque aquí mi colega Nico es un poco friki de la movida, anda analizando todos los detalles de todos los canales para, oye, nos puede funcionar esto, aquello, etcétera y tal. Y un poco me gustaría que contásemos un poco la evolución que hemos tenido desde el punto de vista del enfoque del podcast a nivel de planificación del podcast, los invitados que estamos trayendo o que pretendemos traer, también la parte de creación de contenido en redes sociales, porque por ejemplo hoy que hemos estado hablando con César, tenemos un par de ideas que queremos implementar y que seguramente veamos qué resultado dan en las próximas semanas. Sí. ¿No? Entonces, en cuanto a evolución de la planificación del podcast como tal en sí, ¿cómo has visto desde que hemos empezado hasta ahora? ¿Qué cosas tú dirías hemos cambiado y han sido buenas como para que el proyecto haya ido caminando hacia donde va ahora mismo? En realidad, cuando empezamos, nosotros, recuerdo que lo hablamos en el primer episodio, nos sentamos, que si pacto de socios, que si para que supiéramos qué va a ser cada uno, pero luego en realidad nunca terminamos de definir qué iba a ser cada uno, pero solos, como que cada Se ha ido uno dando. ha cogido como, vale, esto. También nos han pasado situaciones de tú en un momento, oye, no llego a esto, o yo, oye, Jordan, voy más apurado con esto, y como, vale, no te preocupes, nos reorganizamos, como que nos hemos acomodado muy bien en cuanto a cómo llevar el proyecto. ¿Qué diferencias veo de planificación? Desde el inicio hasta ahora, la principal es cómo afrontamos los episodios, Sí. que es lo que tú comentabas. Nos poníamos preguntas para, no sé, supongo que al principio como por darnos esa seguridad, y a día de hoy, que al tercer episodio nos dimos cuenta es que no miramos las preguntas. Fluimos mucho con los invitados y es como, hacemos bloques de introducción, lo que sea que vamos a hablar con el invitado y demás, y fluimos con la conversación, y es algo que he visto que hemos cambiado y que nos ha funcionado bastante bien. Y también que queda mucho más natural la conversación, sobre todo porque sí que es verdad que al principio los timings de entrar uno, salir otro eran un poco más estructurados porque no sabíamos muy bien los tiempos de tal. Ahora ya sabemos, oye, entra un tema, das una pausa cortita, la otra persona sabe que entra, la conversación es mucho más charla alrededor de un tema y hay más libertad y queda como mucho más orgánico, no tan encorsetado, ¿no? Y también creo que los invitados lo agradecen. Al final quedan como bloques o estructuras más naturales de conversación, abrimos, cerramos bloque y cambiamos a otro tema diferente. Y sí que creo que esa estructura, por el momento, yo la mantendría, tiraría Sí. por esa vía, porque creo que Sin duda. a nosotros a nivel de comodidad nos resulta más fácil llevarlo así, la conversación es más fluida con el invitado y los invitados suelen estar muy metidos. Por ejemplo, hoy César, hemos parado de grabar, llevamos 1 hora y media, ha dicho, ya ha pasado la 1 hora y media porque estabas full metido en la conversación, ¿sabes? Literal. Pero eso es en la parte positiva. En la parte negativa de planificación, yo sí que lo que metería es que al principio llevábamos aquello de
estructurar sí o sí que los vídeos los tuviésemos una semana antes para planificar, que las últimas semanas sí que es verdad que hemos estado mucho más pillados porque también es verdad que nosotros ya sabíamos un poco cuáles eran nuestros tiempos y que teníamos tiempos limitados para ciertas cosas y necesitábamos un margen para poder operar, ¿vale? Entonces, entre viajes míos, trabajo tuyo, gestiones propias tuyas, etcétera, es un, oye, si el podcast tiene que salir el lunes, sí o sí tenemos que tenerlo una semana antes para revisarlo, ver los bloques, que todo está correcto, mandar para atrás si hay que hacer alguna corrección, Sí. preparar los clips cortos y programarlos, porque si no, nos metemos a mediados de semana, el día a día nos come, ya nos tenemos que seguir viajes, reuniones, etcétera y tal, y al final nos hemos visto las 2 últimas semanas con planificando las publicaciones el domingo para la semana que viene. El domingo a las 10 de la noche estaba tú cortando clips, yo haciendo miniaturas, porque claro, hasta que no veamos el vídeo no sabemos, y era el domingo 10, 11 de la noche subiendo las cosas, luego el lunes por la mañana, como podíamos, organizando las cosas y a contratiempo total. Eso sí que es verdad que es algo negativo, algo a mejorar totalmente. Sí, totalmente. Y ahí, pues nada, tendremos que dar una vuelta, reorientar, volver a marcar aquello de sí o sí volver al sistema de intentar tener los vídeos una semana antes por un tema de organización y también porque entiendo que cuando vamos corriendo se nos escapan detalles, ¿sabes? Cosas como, oye, poder tener un poco más de margen para la parte de lo que veíamos esta semana, ¿no? Que si analizar los vídeos más en profundidad, dar tiempo a mirarlos, ponerle un poco más de ojo a la parte de los reels o incluso darle una vuelta, 2, 3 a los títulos para intentar hacerlo más atractivo más allá de ya estamos al lunes por la mañana y tiene que salir esta tarde. Y no tienes tiempo material casi como para pararte, pensar más claro y enfocar de manera más, ¡pum!, con más impacto, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando, que es muy buen contenido, hay lo que hay dentro de los episodios y lo que nos estábamos viendo es que no teníamos el tiempo suficiente para aprovechar ese contenido y sacarlo fuera de las plataformas de la mejor manera. Lo que tú comentabas, Reels, los títulos de los vídeos, las miniaturas, porque íbamos a contratiempo y era como, vale, esto tiene que salir el lunes, hemos dicho que va a salir el lunes a las 3 de la tarde, vamos a sacarlo. Y no tenemos ese tiempo de sentarnos y, ostras, vamos a aprovechar esto. Entonces, sí, hay que acomodar todo eso. Una de las cosas que creo que son capitales que hemos visto en estas semanas es el tema de los títulos y las portadas. Sí. Y me acuerdo que al principio empecemos con un concepto de portada, pero siempre hablamos de vamos a arrancar con este concepto, vamos a ir pivotando en función de lo que nos funcione. Vea cosas que veamos que no nos funciona, vamos cambiando, metiendo variables. En la que vemos que una fórmula nos empieza a funcionar, vamos a ir mejorándola, explotándola. Y sí que es verdad que en el momento que empezamos a analizar los primeros episodios y vimos que, oye, tenemos que darle otro enfoque. Esto concretamente lo viste tú, cambiamos el concepto de las miniaturas. ¿Qué te parece esto? Porque creo que hay que cambiar las miniaturas. Empezamos, vale, pues probamos, cambiamos, etcétera. Empezamos a ver el impacto que tienen las miniaturas en los vídeos. Y luego aquello de los títulos, el ser, digamos, más agresivos o atrevidos con los títulos, porque sí que es verdad que, aunque muchas veces hay podcasts que son súper potentes a nivel de contenido, luego si el título no es fuerte en cuanto a generar ese gancho y que la persona clique, nos pasó, por ejemplo, con el podcast de Ana, la última invitada de esta semana, que era un wow, lanzar el episodio, teníamos ya una media de visitas por vídeo X, que es la que calculábamos, y de repente ese episodio fue como, ¿qué les ha pasado a este episodio y por qué no tira? Vamos a probar cosas, probemos a cambiar la portada, probemos a cambiar el título, a ver qué pasa. Y a las 24 horas, pum, tiró para arriba y se fue a la media. Y esa capacidad de poder tener tiempo para parar, analizar qué narices está funcionando, qué no, y por qué corregir y qué no, y seguir probando cosas que vayamos viendo, creo que es de las cosas capitales que nos van a hacer como seguir progresando ahora mismo. Y también el que eso, lo que hablábamos antes con César, esto lo podemos hacer ahora porque es un proyecto que ahora tiene 100 y pico suscriptores en YouTube y casi 200 en Instagram a la fecha de hoy. Y va creciendo y sobre todo, o sea, luego hablaremos de esa parte concreta, que al ser muy orgánico está creando su propia comunidad y es una cosa interesante de analizar. Pero que sí que es verdad que es interesante el poder ser capaz de seguir alimentando ese modelo, pivotándolo y corrigiéndolo, y eso nos lo da él, todavía al ser una cosa muy pequeña, podemos moverlo con mucha más facilidad que si fuese un canal un poco más grande y tener que reorientar el enfoque o cambiar y que de repente a la gente le chirríe porque han cambiado los formatos, los títulos, las letras, los colores, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Al final estamos aprendiendo, por decir así, este nuevo formato, porque tú has creado contenido para YouTube desde hace mucho tiempo, pero ahora estás en un formato totalmente diferente. Completamente diferente. Entonces estamos, como comentamos desde el principio, la gente es aprendiendo, viendo qué funciona, qué no funciona y todo el rato en pro de mejorar.
No es bueno, soltamos esto de cualquier manera y ya está, nos soltamos esto de la mejor manera que tenemos, vemos si funciona, qué no funciona, lo que sí funciona lo seguimos repitiendo, lo que vemos que se puede mejorar, lo mejoramos y creo que es muy importante que tengamos esa mentalidad continuamente de querer mejorar, querer buscar lo que comentabas tú antes. Nico es un poco más friki de mirar esto, mirar lo otro en las redes sociales y tal, y es porque ahora en ese momento es que puedo tener un poco más de tiempo para... Tengo un momento muerto y digo, pues voy a revisar esto, porque siempre estamos como en eso de mejorar, de intentar buscar dos palabras del título, que fue la diferencia del episodio de Ana que comentabas, que estuviera unas visualizaciones o tuviera otro, cambiar el título. Que a priori la gente puede no replanteárselo, simplemente dice, bueno, es que este vídeo no lo ha recomendado YouTube o lo que sea, y es cambiar una pequeña cosa que puede hacer la diferencia. Y creo que es muy importante, tanto en ese proyecto como en cualquier proyecto, que la gente siempre esté en pro de cambiar las cosas a mejor, ser críticos consigo mismo y con su proyecto.